Nuestro compañero Gustavo Rivera nos va a apoyar con la capacitación para el día de hoy. Compañero Gustavo, adelante. Bueno, buenos días para todos. Un gusto nuevamente estar acá compartiendo con ustedes estas buenas experiencias. Bueno, para hoy vamos a tener un importante tema. Vamos a sacarle el mayor provecho a esto que tenemos como recurso. La participación de ustedes también es súper importante. Entonces, como ustedes pueden ver, ya nosotros a la medida que hemos venido haciendo estas conferencias, estas capacitaciones virtuales, también les vamos mostrando mucho de los documentos referentes de donde ustedes pueden sacar mucha de la información que básicamente nosotros nos regimos. Entonces, muy importante que ustedes puedan tener ese acceso tanto desde nuestros seminarios, en los cuales escogemos los diferentes documentos de soporte para que ustedes puedan visualizarlos con más tiempo. Estos manuales como tal, pues les ofrecen a ustedes una cantidad de información que pues seguramente no la podemos tener más al detalle dentro de estos seminarios, digamos que por el tiempo y pues porque pues necesitamos enfocarnos en diferentes especificaciones más puntuales a la hora de hacer una intervención o una instalación o una calibración de un componente. Entonces, muy importante que ustedes los puedan tener de la mano de ustedes. Al igual, si no los pueden descargar directamente desde acá, desde el webinar, ustedes también los pueden tener fácilmente en la página principal de SRAM. Ustedes pueden ver que también tenemos un apartado muy importante también en el que está el SRAM Service y tenemos todos los manuales. Al igual, también desde cualquier componente, durante la navegación de la página podemos ver las especificaciones, las características y al final vamos a encontrar un link o un enlace para poder ingresar a los manuales instructivos, videos que el componente clasifica para ese proceso de instalación. Bueno, el tema de hoy va a ser muy interesante. Espero que ustedes también nos hagan las consultas, que despejen las dudas con respecto a esta nueva plataforma. Bueno, hablamos ya en materia, entramos ya en lo que pues queremos mostrarle. Hablamos ya de la tecnología SRAM Eagle Access AXS. Básicamente es nuestra nueva plataforma o básicamente la que hemos venido rigiendo y que básicamente se ha venido ampliando. Entonces, como tal, muy importante que ustedes puedan ver que al transcurso del tiempo vamos y SRAM va sacando nuevas abreviaciones y nuevos componentes con esta plataforma. Esta plataforma es totalmente nueva, es una plataforma diseñada específicamente para SRAM, el cual nos muestra tres importantes elementos en los que vamos a estar incursionando en esta semana. El primer elemento como tal es el tema de los componentes. Los componentes como tal es todo el tema de las características de los tensores, de las cadenillas, de los chipsets y pues en este caso del kit de tensor y de palanca, que como tal eso es lo que haría básicamente el enlace completo a esta plataforma de SRAM Access Eagle. Recordemos que RAM Access Eagle una de las características principales, es el tema del que es totalmente inalámbrico, que pues utiliza solamente baterías compatibles entre los mismos componentes de SRAM de las versiones electrónicas, ya sea de ruta o sea de montaña, o también para los diferentes seat posts o postes hidráulicos que también ya vienen con la tecnología Access. Ustedes pueden ver que todos los componentes de SRAM Access ya vienen marcados con ese símbolo. Ese símbolo es muy representativo en toda la tecnología de SRAM de 12 velocidades y la última plataforma que es la que estamos hablando hoy. Entonces, muy de la mano que ustedes también puedan ver. Recuerden que mucha de la información que nosotros tenemos la sacamos de todas estas características de los componentes. Bueno, vamos a hablar de un poquito también de esas diferentes gamas que tenemos en cuanto a los componentes. Pues tenemos la versión XX1, que es el tope de gama. Ustedes pueden ver que ya es la evolución del mecánico
al sistema electrónico, el paso gigante de quitar todo el tema de cableados, de tener esas evoluciones que han venido haciéndose con el 1x12, que es la evolución del sistema de tracción de las bicicletas. Entonces ahora estamos ya pasando al sistema electrónico. Ustedes pudieron ver que la semana pasada estuvimos muy enfocados en mostrarles cómo es el proceso de instalación de todos los componentes mecánicos, las diferentes variabilidades que encontramos dentro de las diferentes gamas en cuanto a lo que es el componente de 12 velocidades. Hoy estamos con el componente de 12 velocidades, pero pues con la plataforma Axis. La versión XX1 es una versión que, digámoslo así, está más llamada a utilizarse en un modelo de bicicleta mucho más maratón, mucho más cross country. Eso no impide que también se pueda utilizar en otras bicicletas, pero por las características del peso, ustedes pueden ver la estructura de la jaula, de las rondalas, en las que viene el XX1, ahora ya viene en carbono. Sí, también viene unas características importantes en cuanto al tamaño de esta jaula. Esta jaula como tal ahora viene más corta que la versión tradicional o la versión mecánica. Básicamente reduce en 10 milímetros, es decir, 1 centímetro más corta. Eso hace que a la hora de pasar las diferentes obstáculos y tropiezos que se pueden encontrar en las montadas, el tensor pase más fácilmente. La versión X0 como tal, X0 que tengo acá, X01, es básicamente la versión llamada al tema de las versiones de enduro, un poco más de tipo de ciclismo un poco más agresivo, más fuerte. Ustedes pueden ver como tal, como lo tengo acá, ya la jaula como tal, no es en carbono, sino es en aluminio, ¿ok? Y pues el color representativo como tal, en la versión XX1 es una versión lunar y esta versión es una color gris, un poco más oscuro, un gris mate, según las características que podemos ver en la página. Entonces, muy de la mano que esto como tal, pues también lo vayamos visualizando en cuanto a las características que tienen los componentes. También ya, como ustedes pueden ver, hace poquito también SRAM hizo su lanzamiento de esta tecnología, de esta plataforma, de este ecosistema que nos permite hacer muchas funcionalidades a la versión GX Eagle electrónico. Entonces, como tal, a la hora de ver el componente como tal, también podemos ver unas características importantes en cuanto a lo que son los materiales y la estructura en la que está diseñado. Es de la mano de que, pues básicamente miremos que los componentes como tal se dividen en varias partes, como el tensor. Entonces tenemos la jaula, tenemos el sistema de anclaje de la batería, tenemos el motor, toda la parte electrónica, tenemos el sistema de rolling gap, que es básicamente el frenillo que nos permite que el tensor trabaje muy bien contra esas superficies y la cadena no tambalee tanto o no se mueva tanto. Tenemos el sistema, bueno, el clutch bearing, tenemos el gap, el loop, que es como el candado que nos permite también poder ampliar la jaula y poder extraer fácilmente la cadena o la rueda en caso tal de alguna avería o para algún tema de servicio. Entonces pueden ver que esas características y tecnologías vienen de la mano también con todo lo que hablamos en las tecnologías, perdón, en los componentes de la semana pasada, componentes mecánicos. Muchas de esas tecnologías también están incrustadas acá. La misma tecnología de las rodajas también la podemos ver que tienen los dientes de la misma forma como la coronilla, al igual que también como muchos de los dientes que también trae la pacha. La variabilidad de colores, el match color, que también nos permite también tener ese juego también de diferentes tonalidades en la bicicleta, con cadenillas de diferente color, con pachas también de diferente color, tornasol, cobre, amarilla, la típica color oro o la versión negra. Entonces, básicamente tenemos una gran variabilidad en cuanto a estilos y diseños.
Bueno, muy importante también las características también de las palancas como tal. Ustedes pueden ver que ya tenemos el shifter. El shifter también nos permite tener alguna incrustación en la bicicleta de tal forma que sea mucho más cómodo el tema de el tacto que quiero tener con los cambios. Entonces, muy de la mano que ustedes pueden también ver que el tacto es muy fino, es muy intuitivo, es muy preciso. La característica principal de esta combinación del chipster, de la palanca, el chipster, con los componentes es que da una sensación de cambio rápido, tanto para cuando estamos haciendo un ascenso como cuando queremos ir más rápidos. Entonces, muy de la mano sobre esas características. Tenemos también el tipo de anclaje también, muy importante, el tema de que pues, podemos utilizar en versiones de frenos que pues no estén de la mano con el SRAM, pero también tenemos la versión más maker, es básicamente el mismo opción que nos permite dar como llevar ese componente mucho más limpio dentro del manubrio. Muy de la mano tener en cuenta también eso. Bueno, el tema de la impermeabilidad, muy también de la mano, muy importante tener ese punto de referencia de impermeabilidad en cuanto a los componentes electrónicos. Esto como tal ha sido probado, ha sido verificado, es un sello de garantía en cuanto a la impermeabilidad. La impermeabilidad es, pues en este caso, es el estándar internacional EPX7, que básicamente son componentes que han, o pruebas de laboratorio en las que se ha utilizado un componente a diferentes tipos de pruebas en cuanto a la impermeabilidad. La impermeabilidad como tal, dentro de esta prueba, hace referencia a la cantidad de presión que puede tener el componente con cantidad de agua excesiva en condiciones en condiciones extremas, como decirlo así, y eso nos permite que no haya ningún filtro de agua dentro de los circuitos electrónicos. Por eso la importancia de que estos componentes como tal, electrónicos, no son reparables, no son desarmables como tal. El tema de intentar desarmar un componente electrónico, ya sea un tensor, una palanca, una batería, un cargador como tal, es algo que SRAM no permite hacer y básicamente estaría dentro de la limitación de la garantía. Entonces, muy de la mano que también revisemos esas partes para que ustedes también tengan un poco más de experiencia, de más criterio de hablarle al cliente y pues dar un poco más de soporte más completo en cuanto a lo que son las diferentes características y digamos que lo que el componente está diseñado, ¿ok? Entonces, muy de la mano también que podamos ver el tema de las diferentes características. Bueno, el tema de las baterías también. Hablamos un poco también muy importante del tema de la autonomía de la batería, de las diferentes opciones que tenemos. Bueno, digamos que la opción es la única batería que nos permite utilizar con todos los componentes de SRAM electrónicos. En este caso, para postes, para cambiadores traseros, cambiadores delanteros, podemos llevar una sola versión de batería. Es una batería muy liviana, es una batería que básicamente ocupa muy poco espacio, ¿sí? El cual también dentro de la autonomía nos permite tener una carga rápida, entre 1 o 2 horas, en cuanto a lo que es esta carga rápida que necesitamos para las baterías. También tenemos, pues bueno, el tema del cargador como tal. Bueno, vamos a bajar un poquito por acá la cámara para que puedan ver. Exacto. Bueno, podemos ver también el tipo de cargador en el cual básicamente también nos da la información o nos proporciona una idea de qué tanta tiempo de batería va a necesitar el componente. Vamos a hablar así un poquito a grosso modo y de pronto pues también va haciendo un poco de explicación en cuanto a las características que nos presenta el componente. Bueno, aquí ya lo conecto a la corriente. Por la parte del anclaje de la corriente, del cable de corriente, ustedes pueden ver que pues el LED azul básicamente nos está dando la información de que hay una corriente alterna de buenas características. Si el LED como tal no funciona directamente a la hora de conectarlo, posiblemente es que no hay una conexión
con el cable correctamente. Bueno, adicional de eso también podemos ver que el mismo cargador, muy importante también el tema de la colocación correcta, nos va a dar el indicador del LED en 3 versiones de color. Básicamente tenemos la versión amarilla, que básicamente nos está diciendo que el componente, o en este caso la batería, está en el proceso de carga. Si tenemos una versión acá, pues eso como tal dentro de las especificaciones de cargadores, ustedes también la pueden encontrar en la página. Si tenemos el LED rojo como tal, inmediatamente que nos pone de una vez el color rojo del LED, básicamente nos está diciendo que la batería está mala. Entonces, como tal, es un tema que pues seguramente la batería debió sufrir alguna sobrecarga o debió tener alguna anomalía dentro del uso, y eso permite que pues básicamente también se limite el tema del uso de las baterías, y las limitaciones de garantía también estén aplicadas directamente a esas anomalías que se presenten. Y pues digamos que ya con el tiempo de carga podemos pasar al LED verde, básicamente en el que me está diciendo que el componente, que la batería ya está en full carga. Esto como tal me proporciona dentro del tiempo de durabilidad la autonomía de los componentes. Básicamente, si el LED está completamente verde dentro del componente cuando lo instalemos en el componente, en este caso en el tensor o en el poste, ustedes pueden ver que básicamente me está dando un color verde, es un color verde claro. Ese básicamente me está diciendo que tiene de 5 a 25 horas de autonomía, ¿sí? De 5 a 25 horas. Muy importante que ustedes también tengan de la mano que ustedes puedan ver que este como tal es un indicador muy importante. De 5 a 25 horas puede pues, pasar pues, como un tiempo prudente para el tema del gasto de la batería. Tenemos, si el LED como tal nos muestra un color rojo, ese básicamente tiene una autonomía de hora y media a, pues básicamente a 5 horas. Y si tenemos una versión, o sea, tenemos un indicador de LED totalmente rojo, pero parpadeante, que parpadea muchas veces, básicamente nos está diciendo que ya la carga de la batería como tal se ha ido, y eso solamente tendría un tiempo de durabilidad de hora y media. Entonces, muy de la mano también que ustedes puedan ver e identificar esa información que el componente nos está dando como tal para el tema de la carga y pues la autonomía que nos queda en cuanto al tiempo de durabilidad. Bueno, muy importante también ver que el componente también, como ustedes pueden ver en el video, tiene la tecnología de Power Tap, que básicamente es el golpe que le puede dar el tensor en cualquier momento de salida, o que inconscientemente podamos tener la bicicleta y reciba un golpe. Este como tal vuelve y recupera esa forma. Ahora cuando lo instalemos en la bicicleta, vamos a hacer un ejemplo de básicamente ese comportamiento del tensor. Bien, otra parte importante ya es el segundo elemento. Hablamos del primer elemento, que es básicamente el componente. O sea, este básicamente sería nuestro primer parte, que es el primer elemento de esta gran plataforma. Es el tema de la aplicación como tal. La aplicación es el segundo componente, elemento, perdón. Básicamente es la aplicación SRAM Access, que nos permite tener un acercamiento más profundo de los componentes. En este caso es una aplicación que nos permite hacer configuraciones personalizadas, nos permite también verificar el estado de la batería del componente, en qué rango de porcentaje está en cuanto a lo que es la durabilidad y el tiempo que le quede, más o menos de acuerdo a lo que hablamos de la tabla de valores en cuanto a lo que es la autonomía de los componentes. Esta aplicación como tal la podemos encontrar básicamente, descargar fácilmente desde nuestra tienda de aplicaciones, ya sea para iOS o para Android. Entonces, como tal, ya la podemos encontrar fácilmente. Se llama SRAM Access Web. Básicamente, ahí la tengo ya disponible. El enlace como tal, esto también es parte del sistema, de la tecnología que lleva SRAM Access. Recordemos que SRAM Access tiene una interconectividad dentro de sus componentes
Es decir, eso que permite que el componente no se mezcle con otras bicicletas que lleven el mismo componente. Recordemos que no es una interconectividad de ni Bluetooth, ni ANT Plus, ni otra plataforma de conectividad. La conectividad propia de los componentes electrónicos de SRAM, única y patente solamente de ella, se llama AIRA. Es la interconectividad, es el enlace que se hace directamente dentro de los mismos componentes. Este no es un enlace que podamos tener abierto, como lo estaba diciendo, con una plataforma de conectividad Bluetooth ni ANT Plus. Sí tienen las tecnologías de interconectividad estándares dentro de los circuitos electrónicos de conectividad ANT y ANT Plus. Entonces, básicamente, ustedes pueden ver que los componentes también vienen marcados con esas características. Esto lo que nos permite es poder enlazarlos con dispositivos externos. Es decir, poderlo enlazar con mi teléfono, poderlo enlazar con mi ciclocomputador, ya sea Garmin, ya sea otra marca, un Wahoo, otras marcas que pueden haber en el mercado de componentes que utilizan la plataforma estándar de conectividad. Entonces, como tal, el encriptado total del componente se llama AIRA. Entonces, es muy importante que recuerden ese nombre sobre la interconectividad de los componentes. Bueno, básicamente el tema del manejo de la aplicación me permite a mí tener notificaciones de cuando necesita una actualización en cuanto a los sistemas de firmware y software de los componentes. Entonces, muy de la mano que también puedan echarle una ojeadita. De pronto, en algunas ocasiones lanzan alguna actualización reciente del componente y pues necesita seguramente estarlo al día con el tema de las actualizaciones. Mi recomendación para el tema de actualizaciones es que tengas un teléfono con una capacidad de almacenaje muy importante, que tenga un procesador no muy alejado en cuanto al tiempo de uso, es decir, no más de 3, 4 años, que básicamente tanto la aplicación dentro de la plataforma dentro de la tienda de donde solicitas la aplicación esté actualizada. Obviamente, pues también las aplicaciones como tal te van a indicar que le des permisos tanto de almacenamiento como manejo de datos, de ubicación y de otras cosas. Tienes que permitir que eso todo pase para que totalmente el componente pueda hacerse algún enlace o en caso tal de hacer alguna actualización. Con la aplicación también podemos hacer otras funciones adicionales. Entonces, como tal, esta semana vamos a estar hablando mucho sobre los temas de conectividad, registro de datos, vamos a estar mirando las actualizaciones de los componentes. Entonces, muy de la mano. La aplicación me permite también, obviamente, personalizar mis bicicletas con los diferentes componentes electrónicos que cada una de ellas posee. Al momento de hacer la búsqueda, bueno, aquí me está diciendo que pues encienda el Bluetooth. Es la forma de interconectividad estándar. Entonces, vamos a presionar el botón del componente para despertarlo. Recordemos que los componentes de SRAM Access Eagle, como tal, al no tener ningún tipo de movimiento, cuando el componente queda quieto durante un lapso de tiempo, él automáticamente se autoapaga. Entonces, posiblemente a la hora de hacer alguna conectividad necesitemos de despertarlo, ¿ok? Podemos hacerlo con un movimiento o sencillamente prendiéndole el tornillo de conexión Access. Bueno, aquí básicamente ya lo tengo conectado. Ahí podemos verificar el número de serie. Recordemos que el número de serie como tal, los componentes también los traen en la parte, bueno, en este caso lo trae acá en la rejilla de la jaula. Lo voy a conectar. Ahí está básicamente permitiéndome conectar. Básicamente me está pidiendo la autorización de que pues conecte el componente, en este caso el tensor, con la plataforma que tengo en este momento disponible. Para hacer eso, básicamente lo que hacemos es presionar el botón Access de conectividad. Vamos a mantenerlo oprimido hasta que parpadee. Ahí está. Y le doy a autorizar. Ya tengo el acceso a la información del componente. Todo lo que es el estado de la batería,
Ustedes pueden ver acá también que tenemos el estado de la batería. Tenemos también si lo quiero, también puedo conectar. Ahí también puedo enlazar. Ahí está. Ahí encontré la versión del cambiador o el chipset, la palanca. Ahí está. Ustedes también pueden ver que también está el firmware diciéndome qué versión de firmware y software es el que está actualmente en el componente. Entonces, muy de la mano también que podamos ver esa información. Algún dato si necesita alguna actualización de un firmware o de una nueva actualización del software. Como tal, en este caso ya está actualizado con las últimas, digamos que con las últimas versiones de firmware. En este caso, el componente que es la palanca o el chipster. Vamos a mirar el tensor como tal. Ahí también me está diciendo básicamente qué tipo de, qué nivel de firmware está, en este caso, la versión 2.8.1. Si necesita algún tema de actualización, vean que no está necesitando algún tema de actualización. Si necesita algún tema de actualización, pues bueno, ahí le va a dar la indicación de que enlace nuevamente, que le dé la autorización al componente para poder hacer la carga nuevamente del firmware. Mi recomendación, en caso tal de que me vayan a hacer este procedimiento de actualización del firmware, es que básicamente el teléfono se tiene que mantener en este primer plano, en esta pantalla, que no haya ninguna interrupción, que no haya una interrupción de una llamada y de pronto tengas que contestar o contestar un mensaje. No, básicamente tienes que dejarlo que primero haga toda la actualización, todo el llenado de la barra de actualización, hasta que al final te dé el OK. Otro dato importante es que básicamente es mejor hacer este tipo de actualizaciones o estas intervenciones, pero con una conexión a una red Wi-Fi. Entonces, muy de la mano también tener estas recomendaciones para no incurrir en que de pronto no quede bien cargado el firmware o el software y esto básicamente bloquee el componente. Básicamente, después de que quede mal colocado o mal instalado o mal actualizado el firmware, posiblemente el componente lo rechace siempre que vayamos a hacer alguna actualización nueva. Entonces, muy importante que visualicemos siempre esos procesos de actualización, siguiendo como tal estas, digamos que estas instrucciones que también son importantes a la hora de tener componentes electrónicos y sobre todo de incursionar en hacer ese tipo de ajustes dentro de los componentes. Esto es aplicable para todo, es decir, para todas las versiones Access es el mismo procedimiento de comprobación y pues de enlace, todos son básicamente con este mismo parámetro de actualización. Bueno, otra cosa importante que también me ayuda mucho a configurar los componentes dentro de la aplicación es básicamente que me permite también hacer algunos ajustes personalizados. Ajustes personalizados básicamente es cambiar como, pues en este caso yo voy a darle una configuración de cambio de controles a los componentes. Es decir, no quiero que el componente me suba con el botón B. Básicamente el botón B es el que permite subir el componente y el botón A es el que me permite que el cambio regrese o baje hacia el piñón más pequeño. Si yo quiero cambiarlo viceversa, lo que puedo hacer básicamente es cambiar la orientación de este componente. Entonces, básicamente ahí me está diciendo que puedes hacer esa configuración de cambio de dirección en cuanto a los movimientos de las palancas A y B. Bueno, muy importante eso. Eso también igual podemos ver, hay gráficos. Ustedes pueden también ver que ahí está básicamente dándome algún tema de información. Bueno, las configuraciones del sistema de movimiento que va a ser el tensor en cuanto a la cantidad de, digamos, de movimientos que va a hacer hacia arriba y hacia abajo. Tenemos básicamente una versión que no sé si se vea bien ahí, básicamente dice multi-shift. Eso básicamente me permite que pueda mover con un solo toque varios cambios, es decir, entre 1, 2 o 3, o totalmente personalizado, es decir, básicamente de a uno nada más que quiera que solamente lo vaya haciendo con la palanca. Lo puedo cambiar tanto para la versión de subir el cambio como para la versión de bajar el cambio.
En este caso, yo lo voy a colocar de 3x3, es decir, para subir con un solo toque, perdón, aquí esto básicamente creo que es el, bueno, subirlo básicamente de 3 en 3, o bajarlo de 3 en 3 y subirlo de 2 en 2, o al contrario, solamente de a un cambio. Entonces, muy importante también tener en cuenta muchas de estas configuraciones que nos permiten hacer las aplicaciones. Bueno, dentro de la aplicación como tal, también podemos encontrar una barra de notificaciones, ese campanita de notificaciones como tal, muy de la mano que también la revisen. Esto también los va a redirigir a otra plataforma también. En esa plataforma vamos a hablar más adelante. También las actualizaciones y las últimas versiones que podamos tener para nuestros componentes. Entonces, muy de la mano que podamos hacer este tema de actualizaciones directamente desde la aplicación SRAM Access. Como tal, el tema únicamente para actualizaciones de firmware y de software solo están permitidas hacerse desde la plataforma SRAM Access. Desde cualquier teléfono, pues básicamente con las, digamos que con las indicaciones y con el paso que hemos mostrado en este momento. Entonces, muy de la mano que también podamos hacer esto, que podamos verificar, podamos hacer estas diferentes visualizaciones y estas comprobaciones. Estos componentes como tal, también hay muy de la mano también ver que también ustedes también lo pueden, como en el caso de las versiones últimas de combinaciones de bicicletas que están colocando tensores de montaña con componentes de ruta. Esto también me permite enlazarlos, configurarlos en un solo paquete, como en una sola enlace y tenerlos solamente dentro de la aplicación en mi bicicleta, que pues obviamente puedo personalizar ahí. Entonces, muy de la mano que ustedes también puedan ver hacer y hacer esas diferentes variabilidades, esa gran expansión de componentes en cuanto al sistema electrónico. Bueno, seguido de esto como tal, vamos a hacer el tema del enlace, es decir, del enlace entre el cambiador y el controlador. Como tal, el tensor como tal, el controlador es como la cabeza matriz de todos los componentes. Entonces, en cualquier versión, ya sea XX1, X0, GX o componentes de ruta, básicamente el que hace todas las funciones como tal es el tensor. Entonces, como tal, es la pieza principal a la hora de hacer un enlace. El enlace como tal es muy sencillo, solamente se hace en 3 pasos. Primero, pues voy a abrir el portal, como tal, abrir el portal es mantener el bombillito, perdón, el botón de conectividad Access oprimido hasta que me dé el LED como tal se prenda y se apaga muchas veces. Lo mismo voy a hacer con el controlador. Ahí básicamente ya titila y vamos a cerrar todo ese emparejamiento. El emparejamiento ya está solamente con este tensor. Entonces, ahí ya lo podemos ver emparejado. ¿Listo? Bueno, no sé si hasta aquí hayan preguntas. Ustedes recuerden que también las pueden estar escribiendo para nosotros ir haciendo pues, la resolución de estas preguntas. Así es, Bueno, Gustavo, ya tenemos varias preguntas. Saludos para Marlon Mesa. La pregunta es, tengo un problema con un cliente que tiene un iPhone 12 y al realizar la conexión entre el celular y los cambios, se bloquea la aplicación y se cierra y no ha podido realizar este emparejamiento. bueno, como tal, muy de la mano que básicamente también revisemos en la página principal de SRAM. Hay algunas sugerencias en cuanto a lo que son los diferentes opciones de enlace de componentes, es decir, con la aplicación de las tecnologías que tenemos en las diferentes marcas de teléfonos. Entonces, también muy de la mano que revisemos eso. La versión de iOS, de Apple o digamos de ese tipo de plataforma, bueno, básicamente es con la que básicamente, bueno, ha venido actualizándose mucho de los componentes en cuanto a la cercanía de dispositivos móviles. Tal vez revisar, no sé si ese sea un tema de consulta directamente
con la página directamente con la consulta de esa anomalía que se está presentando. Sí, de la mano que de pronto revise algún tema de la versión del software, como me lo estaba mencionando ahí, el software que tiene la versión del teléfono, y también ver qué versión de software es la que tiene instalada en este caso el componente. Ese como tal, la visualización del software, no nos alcanza el tiempo para poder entrar a verlo. Lo podemos ver en la siguiente capacitación, que voy a hablar sobre las diferentes opciones para visualizar los software de los componentes de SRAM en cuanto a las tecnologías electrónicas. Entonces, esa pregunta como tal, podemos verificarla y si puedes conectarse para la siguiente capacitación del viernes, podríamos de pronto mirar algún tema de mirar qué tipo de, qué versión de software es la que tiene el componente. Ok, Listo, Gustavo, seguramente si no le está gracias. haciendo alguna conectividad es de pronto porque el componente está en la última versión. Y pues han venido saliendo varias versiones de actualizaciones. Vale, Bueno, Gustavo, algo. tenemos otra pregunta de Sebastián Ramírez. Saludos para Sebastián. La pregunta es cierto que cuando se transporta la bicicleta en un carro es necesario quitarle la pila porque se desgasta? Bueno, Sebastián, bueno, saludos ahí también para Sebastián. Bueno, espero también esté atento de nuestras diferentes capacitaciones. Como tal, lo que dije como en una parte del seminario y de la capacitación como tal, el componente tiene una actividad de movimiento cada vez que vibra. O sea, en este caso, si el tensor se mueve, básicamente automáticamente prende el sistema. Si el componente está quieto, automáticamente hace su apagado y eso hace que pues básicamente el tema de que transportemos las bicicletas dentro de nuestro vehículo, sea en el techo, sea en la parte de atrás, el tensor siempre va a estar moviéndose. No hay una activación del mando en el que pues básicamente me tenga que mover el tensor y hacer algún consumo excesivo de batería. Como tal, eso como tal, dentro de lo que hace el movimiento del tensor, básicamente solamente libera la opción de apagado o de totalmente prendido. Pero como tal, no está haciendo ningún consumo de batería, porque no estoy haciéndole ningún movimiento. Generalmente, el hecho de que yo haga muchos más movimientos de los mandos, de los controladores, eso básicamente es el que incurre en el gasto de la autonomía de la batería. Sin embargo, por recomendación, yo sé que es mejor tener esta como opción de colocar, pues, quitar la batería y colocar, básicamente colocar, en este caso, el protector o la tapa. O básicamente ahí está, todos los tensores y las baterías vienen con eso. Es muy de la mano que esto como tal siempre lo mantengamos así. No podemos pues llevar la bicicleta si no le colocamos si no colocamos el protector. Si lo dejamos así a la intemperie o al uso así sin ningún tipo de protección, pues en eso casi sí realmente el tema es más responsabilidad de tanto del cliente como de quien hace la manipulación del tensor. Eso incurriría en que de pronto le pueda tocar los dos polos que tiene ahí de conectividad a la corriente y eso lo pueda afectar. O de lo contrario, pierda también el sello de impermeabilidad EPX7 o EP69K. Bien, Gustavo, gracias. Bueno, Tenemos otra pregunta de Diego Calderón. Diego, salud para Diego. La pregunta es, hola Gustavo, buen día. ¿Nos podría decir el paso a paso para resetear el sistema en dado caso que el sistema se bloquee? no es posible. No, esa opción no existe con las opciones de RAM. No hay opción de desbloquear algún sistema que se haya bloqueado. Vale, Gustavo. ¿Ok? Solamente Jorge hay Iván una opción, Rodríguez. solamente hay una, perdón, Sebas, perdón que te diga. Como tal, solamente hay una opción de enlace de los componentes electrónicos que es el emparejamiento. No existe otro tema relacionado a que yo desbloquee el componente. No, no existe. SRAM no tiene algo de esa opción como tal. No es, si está bloqueado es, o sea, si el componente dentro
dentro del circuito electrónico está bloqueado, ya quedó bloqueado y no es posible ni reparar, no se puede hacer nada, nada. Ni una Ok, Gustavo. nueva actualización, ni siquiera lo desbloquea. Bueno, el proceso de emparejamiento, como lo pueden hacer, lo voy a volver a repetir nuevamente, es solamente esto. Abrir el portal, en este caso lo estoy haciendo con el poste. Básicamente voy a abrir el enlace hasta que titile, obviamente, ahí está, unos segundos, lo mismo con el controlador. Ya titilaron los dos, es decir, que ya están en conexión. Cierro el portal y básicamente ya tengo la conectividad de este componente. Ustedes pueden ver que no hay un enlace de componente con este otro que ya emparejado. Es totalmente independiente. Es totalmente independiente. Entonces, como tal, muy de la mano que revisemos bien este tema de emparejamiento. Bueno, y las recomendaciones también de mantener siempre los protectores en todo momento. Este protector me puede mejorar el tema de la durabilidad de la batería. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta para Así es, continuar? Gustavo. Tenemos varias preguntas, entonces el proceso que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a realizar la contestación de estas preguntas el día de hoy para finalizar la capacitación y la instalación de los componentes Access la vamos a realizar el día viernes. ¿Listo? Entonces, la siguiente pregunta es de Jorge Iván Rodríguez. La pregunta es, en los componentes Eagle Access, ¿el firmware debe tener la misma versión o no pasa nada que tengan diferentes versiones de actualización? No, esas versiones actuales de actualizaciones de firmware básicamente se vienen mejorando digamos que algunos procesos internos, tanto del proceso de carga como la durabilidad de la batería, como algunas especificaciones del circuito, pero como tal, no pasa nada. Lo que de pronto sí hay que estar de la mano es que eso, pues, las actualizaciones como tal son un requisito que la misma aplicación nos está dando como notificación. Entonces, al notificar directamente que necesita una actualización, pues yo sugiero que primero pues visualicemos qué versión de firmware es el que tiene y qué actualización es la que está solicitando. Generalmente va aumentando el tema de numeración en cuanto al firmware y la versión que se está utilizando. Entonces, eso como tal, también para la siguiente capacitación que vamos a hablar de otro tercer elemento muy importante. Hoy solamente alcanzamos a hablar de dos elementos importantes, el componente y la aplicación. Pero hay un tercero que nos permite también ver por qué se hizo esa última actualización. Entonces, seguramente para la siguiente capacitación les vamos a mostrar, les vamos a organizar una forma rápida de cómo ver el tema de la actualización que quiere este componente o la versión que tiene actualmente. ¿Ok? Dale, Gustavo. Rolando Erney Gravito, saludos para Rolando. La pregunta es, buenos días, ¿puedo usar la aplicación en mi computadora? No, la aplicación de emparejamiento y de actualización solo está disponible para dispositivos móviles. No existe una versión de aplicación para computadores. Bien, Gustavo. Tenemos una muy buena pregunta de Johnny Andrés Salinas. Saludos para Johnny. La pregunta es, o bueno, la observación es, buen día, saludos. Sabemos que el tensor tiene un grado de protección IPX6. Podemos hablarle con toda seguridad al cliente que los tensores Access resisten al agua de lluvia, ríos, quebradas, polvos, barro en travesías o rutas, ya que es el mayor miedo de algunos clientes nuevos en este mundo del MTB a la hora de comprarlo. Bueno, sí, yo creo que también, saludos para don Johnny, eso también lo podemos averiguar. El estándar de impermeabilidad EPX7 o EP69K es básicamente un estudio de laboratorio donde básicamente desde varios puntos de ángulo van a colocar presión a más de 80 psi con agua excesiva en diferentes ángulos por diferentes lados de los componentes y eso como tal me permite que básicamente tenga un sello de garantía, un sello de confiabilidad
que partículas como barro, lluvia no van a afectarlo. El tema de la prueba como tal, definida por laboratorio del IPX7, básicamente está hecha bajo circunstancias de tiempo y unos factores de diferentes posiciones. Y básicamente, si el componente está diseñado para que soporte altas presiones de agua a tan corta distancia y en un lapso de tiempo corto, no podríamos decir que el componente podría afectarse si pasa esos parámetros. Pero si llegamos a un punto extremo donde básicamente lo mandamos a lavar a las, a las hidrolavadoras durante mucho tiempo con mucha presión, o sea, no es un tema de un circuito electrónico de automotriz, sino de bicicletas, seguramente tengamos que modificar como esos tiempos de presión, esas distancias y básicamente es como recomendación lavarlas más bien a mano o con baja presión de agua. Aún así, el sello permite eso, pero pues yo recomiendo que eso como tal no lo llevemos al extremo, el que básicamente yo voy a probar el tensor a ver si realmente es impermeable con una presión de un lavadero de carros. No es el tema. O sea, realmente el componente está diseñado para las funciones que se ven en el transcurso del uso de bicicleta, no de otros componentes de otro tipo de vehículos. Bueno, creo Gustavo, que no se me tenemos, olvide como tal. La recomendación sí para que no se nos pase de pronto y también ayude mucho al tema de solución de preguntas, es el tema de los protectores. El protector como tal es súper fundamental, ya sea para, o sea, no estoy queriendo decir que se necesite lavar la bicicleta con la batería. Usted la puede hacer porque pues eso el diseño de impermeabilidad está conjuntamente diseñado para que funcione con batería y sin batería. La recomendación mía es que básicamente los sellos como tal que traen los componentes de impermeabilidad como tal están expuestos en esta zona, ¿sí? Si lo vamos a dejar sin ningún tipo de protección a la deriva, posiblemente si esto lo vamos a dejar colgado en el tiempo de taller o en la casa, pueda que algo lo maltrate y eso podría afectar el tema de impermeabilidad de la batería y del componente. Entonces, como tal, por eso estas partecitas que vienen son indispensables tenerlas, ya sea para transporte, ya sea para mantenimiento, ya sea para carga. Entonces, como tal, eso es muy de la mano. Dentro de o sea, la experiencia como tal que tengo acá es que básicamente a mí me mandan el componente por alguna revisión técnica o por una garantía de esta forma, sin nada de esto. Así. Ahí está corriendo riesgo de que, digamos que yo sé que lo pueden envolver en vinipel, sé que lo pueden mandar en una cajita muy bien protegido, pero ¿quién me da la seguridad de que de pronto el componente no haya sido de pronto acá afectado, que alguno de los contactos como tal se haya perdido y pues a la hora de colocar la batería no prenda, no tenga conectividad de corriente, o a la hora de que posiblemente hagamos algún mantenimiento, algún tema de limpieza, la impermeabilidad se haya perdido? Entonces, muy de la mano, la recomendación es, vuelvo y lo recalco, creo que nunca voy a parar de repetirlo, es el tema de los protectores que se necesitan para los componentes. O sea, no son para tenerlos colgados, no son para botarlos a la basura, sino que sencillamente se deben tener siempre que no tenga la batería. Lo mismo para la batería. Inclusive, el diseño está hecho para que también puedas ver si la carga de la batería está full o está baja. En caso tal de que a mí se me haya olvidado cuando cargué la batería o si yo tengo la certeza de que la cargué en este momento, sencillamente giro la perilla, la pongo en el modo que tiene batería alta y guardo la batería de tal forma que cuando voy a volverla a colocar, registro que la batería está alta y coloco la batería. O si se me olvida cargarla, pues sencillamente cambio la función. ¿Ok? bien, Gustavo, gracias. Tenemos varias preguntas, muchas gracias por todo el interés. Entonces, pregunta de Elmer Cabullo, saludos para Elmer. La pregunta es la siguiente, cuando se queda sin batería, ¿en qué relación se queda el tensor? Bueno, como tal, el tiempo de autonomía es muy importante llevar esa tabla de valores. Recordemos que tiene las dos funciones de LED,
tanto de color verde como color rojo. Como tal, el que tenga el LED parpadeando color rojo en una hora, tú puedes hacer muchos cambios. Como tal, es el tiempo estimado, hora y media, en el que básicamente puedes utilizar el tensor o el cambiador cuantas veces puedas, pero de ahí definir dónde va a hacer un retroanálisis o una información de cuál fue el último cambio, no, ahí queda y pues básicamente no, el tema de la carga es la que permitiría que subiera o bajara, pero pues si no tiene carga queda en una sola posición. Bien, Pero Gustavo, es gracias. importante que Pues pues hacia las Bari baterías. Palacios nos hace la siguiente pregunta y es, ¿qué tipo de mantenimiento aplica para el tensor? ¿Algún tipo de limpieza y lubricación? Bueno, como tal, ustedes pueden ver que los componentes de tensores, hay muchas partes movibles. Esas partes movibles en este caso son los diferentes basculantes que llevan y que permiten que el tensor se mueva. Esto como tal son mecanismos que pues también pueden ser lubricados. No es un tema que, porque no es un tema electrónico, no pueda hacerle ningún tipo de lubricación, no. Recordemos que el sistema de impermeabilidad como tal del diseño del tensor solamente está en esta zona que es el del motor, ¿sí? Ese como tal es una parte que obviamente bajo las diferentes pruebas que se hacen no va a tener ninguna afectación de que lubrique las partes movibles, es decir, las basculantes del tensor. Como tal, el sistema del el clutch bearing, que es básicamente donde tenemos el anclaje de la jaula, dentro del sistema viene un resorte y viene con mucha grasa. Entonces, eso no implicaría que yo quite, también limpie, vuelva a colocar una grasa muy poderosa en repelente al agua y al barro para poder mantener esa suavidad del clutch bearing. Los rodamientos como tal también son lubricables, son de fácil mantenimiento. Recordemos que los rodamientos, las esferas, los balines que trae cada una de las rodajas en versiones de gama alta, las balines son en cerámica. Entonces, posiblemente necesitemos hacer una intervención de lubricación para rodamiento de cerámica. Las versiones de gama GX, X0 como tal, vienen con balín normal en acero. Pero también eso como tal permite que pueda hacerle algún tipo de mantenimiento a los rodamientos de las rodajas. Entonces, ahí podría básicamente darles un tip de mantenimiento a los tensores. No son desarmables en cuanto al sistema electrónico. Volvemos y repetimos, no son desarmables. No son desarmables los sistemas de movimientos de basculantes. Usted puede cambiarle, sí, usted puede hacer una mejora del tensor si colocamos una jaula o un chain gap de cerámica con rodamientos extendidos, con rodajas extendidas de otras marcas, si usted lo puede hacer, pero como tal, es la única forma, digamos, que usted puede incursionar a hacer algún mantenimiento del tensor. Lo otro no necesita más hacer más intervenciones, solamente rodajas, jaula, clutch bearing, que es el que pues, básicamente debe mantenerse siempre con esa función de que la cadena siempre mantenga la tensión. Bien, ¿Ok? Gustavo, gracias. Tenemos otra pregunta de Julián Peña. La pregunta es, hola, buenos días. Una pregunta, si tengo un mal funcionamiento de los cambios, ¿cómo puedo corregir eso? Bueno, ese como tal es otra parte muy de la mano con el tema de la instalación. Pues como no nos alcanza el tiempo, seguramente también para la siguiente capacitación o el siguiente webinar vamos a hacer unos tips de calibración utilizando las herramientas y el procedimiento que SRAM nos ha proporcionado para el tema de calibración de tensores electrónicos. Bien, Bueno, Gustavo, pero gracias. está bien que en este momento, sobre todo para este tipo de ocasión, podamos resolver muchas de las preguntas para que podamos resolver esas inquietudes y pasar al siguiente paso, que es el tema de, perdón, de calibración y de ajuste y de ponerlo a punto en la bicicleta. O sea que en este caso no estaríamos, digamos que pues está muy bien que ustedes hagan sus preguntas,
Al igual, pues vamos a tratar de resolver la gran cantidad de preguntas y dudas que tienen con respecto a los componentes electrónicos. Así es, Gustavo. El día viernes, en la capacitación del viernes, se estará mostrando prácticamente todo el ensamble y la instalación del grupo como tal en una bicicleta de montaña. Para finalizar, entonces, vamos a terminar con dos preguntas. Una de ellas es, ¿qué tiempo de garantía tienen los componentes Access y cuáles son las limitaciones? Bueno, dentro de las limitaciones de garantía como tal, ustedes pueden ver, yo acá también tengo el documento de garantía. Aquí dice que, salvo indicaciones expresas a otro sentido, SRAM garantiza que los componentes de su bicicleta no presentarán defectos de materiales o de fabricación durante el periodo de 2 años, desde la fecha de compra original del producto. Es decir, a partir de la fecha de compra, 2 años de garantía. Bien, Gustavo. Y por último, saludos para Diego Calderón nuevamente. ¿Se puede aplicar limpia contactos en estos componentes? Limpiacontactos es como limpiadores electrónicos que se utilizan para el tema de informática y computadores. Realmente no es un tema que SRAM especifique mucho sobre ese punto, porque digamos que la impermeabilidad y el circuito electrónico va en la parte interna. Como tal, el tema de algún aditivo relacionado a algo electrónico, pues en este caso, pues no creo que sea afectativo, no es un tema afectativo, pues por el tema del sello del motor, que va en la parte de atrás o en la parte de arriba del cabezote, pero como tal no es afectativo. Sí es lo que, vuelvo y repito, alguna afectación de limpieza muy suave dentro de los contactos de la batería. Bien, Gustavo, gracias. Para finalizar entonces esta capacitación, vamos a realizar un sondeo. En este momento se debe estar compartiendo. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo se recomienda para la carga de la batería de SRAM? Vamos a dar 40 segundos, un minutico para la respuesta y ya compartimos la respuesta con nuestro compañero Gustavo. Mientras terminan de realizar la votación, les voy recordando que del seminario pueden descargar los archivos y las guías de instalación y mantenimiento que vamos a usar para la instalación el día viernes en la próxima capacitación. Entonces vamos a finalizar el sondeo en este momento. Muchas gracias por estar tan participativos. En este momento estamos cerrando el sondeo y lo vamos a compartir. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cuánto tiempo se recomienda para la carga de la batería SRAM? El 32% de los participantes votaron que de 2 a 3 horas, el 53% de los votantes registraron que de 1 a 2 horas y el 15% de los votantes registró que de 3 a 4 horas. Entonces, compañero Gustavo, porfa, nos da la retroalimentación de esta pregunta. Bueno, o sea, muchas gracias por esa información, por esos sondeos que pues también para nosotros son muy importantes. Digamos que ahí sí como tal, dentro de los manuales que nosotros hemos compartido, yo sugiero que también los tengan de la mano, que los puedan descargar. Ahí como tal ustedes pueden ver una guía rápida de SRAM Access en cuanto a los componentes electrónicos y básicamente ahí dice que de 1 a 2 horas puede tardar la carga de una batería. De 2 a 3 horas no creo que sea un tema que sea correcto y de 3 a 4 horas tampoco. Solamente pues digamos que lo dentro del manual dice de 1 a 2 horas. Bien, Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la participación en este seminario. Esperamos haya sido de mucho provecho para ustedes. Recuerden que el día de mañana
les va a llegar un correo de seguimiento con la certificación de asistencia a esta capacitación y para las próximas capacitaciones también les va a llegar este certificado de asistencia. ¿Vale? Entonces, por favor, recordarles que cuando se inscriban al seminario lo hagan de manera correcta, con los nombres claros y bien específicos para que les salga de esa manera en la certificación. Muchas gracias nuevamente por haber participado hoy en este seminario. Muchas gracias, compañero Gustavo. Que tengan un excelente día y nos vemos en una próxima capacitación. Bueno, muchachos, muchas gracias por estar ahí pendientes de sus preguntas. Eso es interesante también que ustedes también puedan resolver esas inquietudes. Yo sé que van a haber muchas más preguntas, entonces espero que también esto también les haya aportado mucho a su conocimiento, a su práctica, sobre todo a su trabajo. Lo puedan transmitir mejor a sus clientes, den un poco más de voto de confianza en los componentes como tal. Revisen mucho el tema de los manuales de servicio, los procedimientos de instalación correcta. Recuerden que eso como tal nos pueden también resolver muchas dudas porque pues también están los manuales que están en español, están muy ilustrados, están muy fáciles de entender. Los videos también no necesariamente tengo que saber el inglés a la perfección porque básicamente son muy demostrativos, son una forma práctica de visualizar cuál es el procedimiento adecuado, cómo lo hacen. Entonces, por favor, pues en este caso sí, apropiense mucho de esos recursos como tal, que esos son los que básicamente les pueden ayudar a futuro para nuevas intervenciones. Bueno, muchas gracias. Los dejo. Que tengan un feliz día, que las cosas vayan mejorando mucho por sus regiones y pues nos vemos ya el viernes para otra intervención acá de componentes. Chao, chao. Muchas tardes. Buen día.